Buenas tardes, mi nombre es Patricia Villanueva y a continuación voy a exponer sobre el periodismo de la Cuarta y de la Quinta República. Durante la denominada Cuarta República, que inició luego de instaurado el modelo democrático para enero de 1958, específicamente entre 1959 y 1964, gobierno de Rómulo Betancourt, se censaron, allanaron, ocuparon y suspendieron medios de comunicación. Asimismo, se amenazaba las plantas televisivas y ocurría el encarcelamiento de periodistas. Durante este periodo, El Nacional y la cadena Capriles fueron acosados. Luego, para 1961, el llamado Comité Ejecutivo Nacional se suma a la persecución de muchos diarios en Venezuela. En el gobierno de Raúl Leoni, entre 1964 y 1969, se prohibiría que los medios informaran sobre actividades de las Fuerzas Armadas y policiales, así como numerosas detenciones que se practicaban y otros movimientos. Igualmente se prohibió toda noticia que afectara la tranquilidad social o nacional y el orden público. Es así que se mantuvo la tensión en el país por parte de los dos bandos, uno conformado por el gobierno y otro por los medios de comunicación, donde reconocidas figuras del periodismo eran críticos y se esforzaban constantemente por llevar la información a las masas a pesar de todas las limitaciones presentes en aquel entonces, cuando solo eran medios tradicionales, prensa, radio y televisión, y todavía no había calado con fuerza la tecnología. Desde Carlos Andrés Pérez ocurrió el fenómeno del acercamiento del gobierno hacia los medios como estrategia. En esta época se institucionalizó el palangre, esta forma expresiva que usa el periodismo para identificar los trabajos tarifados a los periodistas que ejercen parcializándose hacia una tendencia o gobierno de turno. En este periodo se vio el palangrismo. Además, también se vio el acoso a Radio Rumbos y a la existencia de censores como por ejemplo Pedro Pablo Alcántara. Así podían ver incluso páginas del Nacional con espacios en blanco, producto de la censura. En el gobierno de Lucinchi se vio la intimidación hacia los medios a través de la célebre Oficina de Cambio Diferencial, RECADI, además de agresiones contundentes como por ejemplo la que sufrió Alfredo Tarre Mursi Sani. En el gobierno de Rafael Caldera también ocurrieron detenciones y censura a los medios de prensa, radio y televisión. Durante estos periodos solamente alzarían las voces. Desde 1972 el Colegio Nacional de Periodistas, siempre condenando las acciones inapropiadas de Betancourt, Leoni, Pérez, Lucinchi y Caldera durante este periodo. En el país, el periodismo y el poder político son parte de una compleja relación simbiótica. Esto, por ejemplo, porque en la Cuarta República y a principios de la Quinta, la primicia de la centralidad comunicativa está en la acción política. Posteriormente vendrá una etapa de transición en la que incluso el sistema mediático moderno, desde finales de los años 90, pasó a tener un predominio incluso sobre el poder político. A partir de 1999, la comunicación social y por ende el periodismo se constituyen en un componente nuclear de la dinámica sociopolítica del país. De hecho, en la Quinta República inicia el ascenso del poder político de periodistas, una especie de luna de miel entre las nuevas formas de gobierno de la democracia participativa y los medios de comunicación. Años después, para abril del 2002, se vería la ruptura notoria que se generó por los sucesos que se presentaron para abril de ese año y un reacomodo político en el campo mediático que pasó a tener una posición de abierta confrontación entre gobierno y medios. Si bien durante mucho tiempo el conocido cuarto poder, los medios de comunicación, eran los vigilantes críticos de lo que ocurría en la sociedad o bien percibidos como una forma de contrapoder, este hilo de control y vigilantes del resto de los poderes se perdería con la llegada de los periodistas a ocupar posiciones importantes dentro de la estructura del poder político nacional, perdiéndose la línea de equilibrio, pues los medios, para situarse en su función social, deben alejarse de las esferas de poder. Además del error de la estructura mediática de querer condicionar decisiones gubernamentales y no exponer, o más bien ser los garantes de poner de relieve las consecuencias de las mismas. Durante la Quinta República y sobre todo luego del año 2002, se han visto numerosas persecuciones y sanciones a los medios, cierres de emisoras de radio, de televisoras, de periódicos, entre otras medidas algo radicales vistas en los últimos 15 años.
donde el gobierno alega que los medios emplean la información como instrumento de manipulación o instrumento defensivo antigubernamental, creando el llamado fenómeno del hiperrealismo. Además, vale destacar que en ninguno de los periodos políticos se ha cumplido la función vital de que los medios mantengan su visión equilibrada y además no se involucren en la política nacional, sino más bien se conviertan en la voz del pueblo. Características del periodismo venezolano, décadas del 60 y 70, y su comparación con las décadas desde el 80 hasta la actualidad. Los periodistas de las décadas 60 y 70 procuraron siempre conservar los principios éticos y objetivos en su desempeño profesional, al ser ellos voz y letra que le daba vida a la información. La comprensión del rol importante que jugaban dentro de la información de las sociedades ayudó a que el papel del periodismo se transformara en más que un difusor, un servidor social, con el objetivo de, a través del ejercicio de su labor, llevar la información de manera veraz, transparente o el acercamiento a la verdad o verdades, dar oportunidad a las voces y hacer que los ciudadanos reflexionen sobre su propia realidad. Desde 1980, la situación de los medios se vio bastante influenciada por los eventos políticos, sociales y culturales que se suscitaron a lo largo de la década de los 90, según la historia contemporánea del país y los cambios en el estilo de vida de sus ciudadanos, y por ende en dejar atrás los medios tradicionales para dar paso a la era digital. Para la primera década del 2000, inicia la desaparición de la prensa escrita, de los periódicos en físico, para transitar hacia el ciberperiodismo y los medios digitales como otras plataformas web, online o 2.0, que ahora dan paso a ser canales para la información. El problema surge en la manera en cómo se da el tratamiento a la noticia y cómo se pone en práctica lo ético y el marco legal que engloba el ejercicio periodístico.